principalmente hacerte unas preguntitas para que cuentes un poquito del proceso que estuviste haciendo en estos ya casi 3 meses, para que nada, después la gente conozca tu caso de éxito, sepa que cómo te fue, que se saquen dudas y obviamente para yo también tener feedback de cosas que puedo mejorar y todo eso. Después te voy a mandar también un formulario de feedback para que vos puedas ir poniendo lo que te pareció, si hay algo que mejorar, algo que te pareció que está bien, etcétera, para ir mejorando más que nada. ¿Te parece bien? Sí, re. Impecable, impecable. Bueno, primero, comentame un poquito cómo era tu situación antes de entrar al programa. Antes de entrar, era un jugador bastante negativo con los pensamientos ante el error. Mm. Muy, muy negativo. Sobre todo con pensamientos sobre mí, de tirarme muy para abajo apenas el primer error en el partido. Ok, ¿algo más? Eh, y de mucha frustración, más que nada, más allá de la culpa que uno siente, me frustraba mucho muy rápido. Ok, ok. ¿Qué habías intentado anteriormente para tratar de resolver esto? Y antes trataba como enumerar cuándo vienen estos pensamientos y qué es lo que yo me digo cuando pasaban estas cosas, pero no me servía, como que no me servía reconocerlo y hablarme bien. Es como que no me era suficiente tratar de pensar qué cosas me decía o cuándo, sino que necesitaba saber el por qué, que O- eso era lo que me faltaba antes. ok, notabas también como cierta incongruencia entre lo que decías y lo que terminaba pasando. Claro, es como que no me podía terminar de pensar que esto no me servía hablarme bien y ya está. Ok, ok, sí, como que no te terminabas creyendo eso y quedaba en la nada, Claro, básicamente. Ok, total. perfecto. ¿Y qué pasó cuando empezaste el programa? ¿Qué cambios sentiste principalmente en eso? ¿O qué notaste en vos? Empezó a cambiar mi percepción de mi historia, ¿no? De la historia que yo me cuento y del significado que le doy a las cosas. Mm. Eh, que no es solamente hablarme y decirme yo soy una bestia y yo puedo, sino empezar a construirlo y no solo construirlo desde el pensamiento, desde lo que yo me creo, sino empezar a hacer cosas que me ayuden a mí a poder tener la base de la historia, de poder ser congruente con lo que hago, con lo que digo, con lo que pienso. Bien, ¿y eso cómo impactó en tu rendimiento? Empezar a cambiar el significado de las cosas, a contarte una historia diferente. Y la verdad que fue un recontraliado, no solo dentro de la cancha, sino en el día a día, en mis cosas dentro o fuera del vóley. Eh, Me sirvieron para... no me salvan del enojo, porque a veces cuando las cosas no salen, el enojo quizás es inevitable, pero cambia totalmente el significado y lo puedo elaborar desde otro lado y no me voy a mi casa con la sensación de, bueno, entrené mal y punto, soy un muerto, sino con un significado distinto. Como que lo encarás de otra perspectiva también. Claro. Ok, ¿y eso cómo te ayuda a vos a sobrellevar el día a día, digamos? Ya sea en el entrenamiento o en el trabajo, en el estudio, etcétera. Y me ayuda a entender que como yo me tome las cosas realmente depende de mí, Mm. porque como las emociones que yo puedo llegar a sentir, las puedo llegar a, entre comillas, controlar, depende del significado que le dé. Si yo entreno mal un día o en el laburo hago algo mal y me recontra castigo y voy a pensar que soy horrendo y me van a pasar y van a ver pensamientos en mi mente como yo tenía un montón de veces de, no sé, entrenar horrible o jugar horrible y empezar a decir, bueno, claramente el vóley no es lo mío, lo mismo en el trabajo o en otras cosas. Claro, perfecto. ¿Y qué dudas, creo que le cuentes a la gente, qué dudas tenías vos antes de entrar al programa, principalmente?
Y antes de entrar en el programa, la verdad que yo no es algo que yo escuche mucho, Mm, programas de este estilo, ¿sí? Y también creo que eh, está como mucho el prejuicio de que quizá todo lo que tenga que ver con esto de gestionar cosas que vienen desde la mente solo se trabajan con psicólogos, eh, pero al estar yendo yo ya a terapia, que me sirve un montón, necesitaba algo más, así que por eso me lancé, pero sí tuve el prejuicio capaz de pensar, porque no es algo muy común. mm. Y es como que uno siempre trata de ir con lo más racional o lo más profesional que encuentra. Claro, perfecto. Y cuando entraste, eh, ¿esas dudas se disiparon rápido, digamos? Sí, yo confío al toque. Pero confío al toque porque al conocer tu historia y el de saber que le puede pasar a un jugador de élite como a un jugador de lo que sea, Mm, eh, como que sabía que la teca estaba ahí, como que había alguna data poderosa que te sirvió, porque un montón de gente puede estar en la cima, ponele, o mm, conforme, cumpliendo las cosas que hace, y si le llega a pasar algún bajón, sea una lesión, o sea lo que sea, quizá no vuelve. Como que hay que tener mm. eh, un respaldo poderoso como para poder volver y volver como con ganas. Perfecto, perfecto. Y quiero que también me cuentes cómo pudiste llegar al objetivo. Quiero que cuentes un poco cuál era tu objetivo y cómo pudiste llegar a eso a lo largo de estos 3 meses que estuvimos trabajando juntos. Y mi objetivo fue siempre poder disfrutar al máximo. Eh, y para disfrutar al máximo tenía que dejar de tener estos pensamientos, ¿viste? Tan negativos ante el error, aceptar que me iba a equivocar y no castigarme siempre ante el error. Y que todo eso es para poder rendir al máximo, que cuando mejor rindo es cuando mejor me hablo, cuando más emociones positivas saco, que era algo que a mí me costaba un montón. Yo podía estar teniendo un partido genial, Mm, que si las últimas tres pelotas me salían mal a mi criterio, iba como a borrar todo lo bueno que hice anteriormente. Y hoy en día, más allá del rendimiento, que es algo que me súper interesa, es como que ya mi mente está mucho más tranquila y lo puedo disfrutar más. Y creo que es mucho más valioso todo lo que sí mentalmente, más allá de cuánto mejoré voleibolísticamente, que mejoré un montón, mm. pero me quedo más con lo mental y no tanto con lo técnico o táctico del juego. Ok, como que digamos, lograste eso que yo tanto hablo a veces de ese equilibrio entre la competencia y el disfrute, ¿no? Claro. Perfecto, perfecto. ¿Y qué le dirías a alguien que está dudando en si entrar, en si no sabe si esto es para ellos, o si como te pasó a vos, que dudaba de que hacer un programa de este estilo, que no es algo habitual, tiene ciertas dudas y ese miedo le impide tomar alguna decisión? Y yo recomiendo que se lance porque, así como habíamos hablado en la primera entrevista, yo siento que me debía algo, me debía a mí conseguir las herramientas para poder rendir de esta manera. Y creo que cuando uno tiene ese objetivo en la cabeza y tiene la oportunidad de conseguir los recursos necesarios, te tenés que lanzar, tengas miedo o no. También, no sé, cuando vas al partido tenés que sacar potencia y capaz tenés un miedo bárbaro, pero Mm. tenés que ir y tirar. Perfecto, perfecto. ¿Vos les recomendarías que den ese siguiente paso a pesar de lo que estén sintiendo, que es algo pasajero y que a pesar de lo que estén sintiendo es algo que van a tener que afrontar sí o sí? Sí, absolutamente. Perfecto,